Bendito Dios, bendito Padre, te damos gracias de nuevo por traernos aquí a tu casa de oración y ahora que vamos a trazar tu palabra, suplicamos que tu Santo Espíritu llene este lugar y también llene nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, nuevamente pueden tomar asiento. Nuevamente buenos días a todos. Bueno, el pastor Abella se disculpa. Él debía venir hoy. Y quien iba a trazar la palabra hoy era el pastor Abella. Sin embargo, pues se le presentó un inconveniente que tenía que resolver en la iglesia de Modelia. Entonces, envía pues sus saludos, también pues sus disculpas y pues nos estará acompañando en una próxima oportunidad. Bien. El tema de hoy va a ser pues el inicio de una serie de temas que vamos a tener y están basados en un libro muy, muy interesante, se llama Probados. Es muy buen libro, vale la pena leerlo, se lo recomiendo. Y el tema de hoy se llama precisamente Aceptando los límites de Dios. Y vamos a reflexionar un poco sobre lo que aconteció con Adán y Eva y vamos a mirar los principios de cuándo es que nosotros decidimos pasar esos límites, de qué se trata pasar esos límites. Y allí pues entender un poco más qué fue lo que sucedió y cuando entramos en rebelión y en pecado, cuando decidimos no aceptar esos límites. Si quieres, amor, dale acá. Perfecto. Bien. Dale, siguiente. Nos dice el Señor entonces en su palabra: caminaré entre ustedes y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y en esta promesa, precisamente, vemos la grandeza de Dios, pero también vemos una condicional. Para que precisamente Dios camine entre nosotros y Él diga, yo seré su Dios y ustedes mi pueblo, siempre hay una serie de condiciones. O hay una condición importantísima que la vamos a estar viendo durante la presentación. Ahora, cuando nos situamos entonces en el Edén, cuando nos situamos entonces en lo sucedido allí, vamos a ver, o nos ponemos en la escena, de que Dios habla algo, Dios establece un límite, pero de repente, como ustedes pueden leer allí, está ese árbol prohibido, está ese árbol donde Dios dijo, de este no comeréis. Se presenta un límite. Pero entonces ante los ojos del ser humano está ese límite que por palabras del enemigo empieza a ser tentador, empieza a ser codiciable. Entonces, precisamente, en ese último momento de lucidez, antes de que Eva decida traspasar ese límite, antes de que Eva decida decir, voy a desobedecer a Dios para obedecer la voz de otro, en ese último momento de lucidez, antes de eso, viene a su mente, es que Dios dijo, no, no puedo hacerlo, no voy a hacerlo, porque Dios dijo no. En ese momentico de lucidez, antes de pasar ese límite. Siguiente, amor, por favor. Entonces nos encontramos en la escena. Empieza, y esto lo dice la historia de la redención y también lo dice Patriarcas y Profetas, empieza a sentir Eva un frío, un miedo. Pero no es un miedo de aquellos que uno dice, uy, estoy haciendo mal, no debería. Cuando uno siente ese miedo y ese frío de cuando está uno en peligro, sino, o ese miedo que es el temor de Dios. No, no es ese miedo. No es ese miedo. Sino que, como dice la presentación acá, la mujer enmascara la curiosidad maliciosa defendiendo su postura. Podemos comer de todo árbol, pero de este árbol que está en medio del jardín,
Dios dijo, no lo comas, ni lo toquéis para que no muráis. Ahí el enemigo empezó a tomar el contexto, empezó a tomar la justificación para decirle a la mujer, no es cierto, no moriréis. Y entramos entonces a evaluarnos. Aquí lo que Dios quiere en este día es que empecemos a evaluar de manera paralela la historia de nuestros primeros padres y su caída, y de manera paralela examinemos cada uno de nosotros nuestras vidas. Cuando tal vez sabemos que hay algo que no está bien, ¿sí? Y queremos hacerlo, y queremos independizarnos de Dios, y queremos pasar ese límite que Dios ha puesto para decir, esto no está bien, esto no lo hagas, pero queremos pasarlo, porque le hacemos caso a otro y no a Dios. Siguiente. Entonces resulta que, como dice la presentación, la serpiente no capitula ante la corrección de la mujer y le replica con toda convicción de quien aparenta saber lo que dice. No, mira, no es cierto, no vas a morir. ¿Y cuál es la excusa? Dios sabe que cuando coman de ese fruto, ¿qué? No, ¿qué dijo la serpiente? Que no iban a morir, pero si no, ¿y qué más le dijo? Dios sabe muy bien que cuando tú comas de ese fruto, ¿qué será lo primero que se le abra? Los ojos. ¿Y van a ser conocedores de qué? Del bien y del mal, no de la verdad. Del bien y del mal. Entonces, fíjense que Satanás es bien astuto. Satanás dice que cuando tú traspasas los límites que Dios ha puesto, vas a ser más sabio y se te van a abrir los ojos. Para mis queridas niñas, tuvimos una clase espectacular de niños hoy. Para mis queridos niños y niñas que están aquí hoy, miren, el enemigo les va a proponer pasarse los límites que Dios les ha puesto, los límites que tus padres te han puesto, y te van a decir, esas malas amistades, seguramente esas malas amistades, te van a decir, no, es que nosotros sabemos más que tus papás. Mis papás sí me dejan hacer esto. Si tú traspasas y haces lo que tus papás, o sea, haces todo lo contrario, lo que tus papás te prohibieron, vas a ser más sabio y vas a ser mejor. Pilas, porque son las mismas palabras que la serpiente le dijo a Eva. Pilas. Solo que con nosotros los adultos es mucho más sutil. Sí, hermano Ricardo. En parte. Como a Satanás le gusta mezclar la verdad con la mentira, ¿cuál era la parte de la verdad? Esa era la única parte. ¿Pero para bien o para mal? Para mal. Para mal se iban a abrir los ojos de Adán y Eva. Sí. ¿Era verdad que se le iban a abrir los ojos? Sí, pero para mal. Porque tuvieron que empezar a ver las consecuencias de su pecado. Es más, conflicto de los siglos, cuando ya estemos en el cielo, hasta ese momento Adán empieza a ver de verdad los frutos de su rebelión. Hasta ese momento, ni siquiera en los 930 años que murió, que vivió, perdón. Satanás mezcla la verdad con la mentira, pero Jesús dice que Satanás es el padre de la mentira. Es más, hago una pregunta: ¿qué son doctrinas de demonios? Doctrinas de demonios no es que, no crean en Jesús, ese no existe. Doctrinas de demonios es decir, Jesús existe, pero que en su amor acepta que la gente tergiverse e incumpla su ley. Esas sí son doctrinas de demonios. Nada más lo que pasó en Francia, en nombre del amor. Esas sí son doctrinas de demonios. Tergiversar, con un lenguaje cristiano, tergiversar el carácter de Dios. Entonces, en ese orden de ideas, claro, se abrieron los ojos. ¿Serían conocedores del bien y del mal? Sí y no. ¿Por qué? Siguiente, apoyo. Siguiente. ¿Qué número era el anterior? Espera. Anterior. Ok. Entonces, en este orden de ideas, cada uno o a cada uno de nosotros se nos presenta un jardín. Y en cada uno de nuestros jardines nosotros tenemos un árbol prohibido. Cada uno de nosotros sabe cuál es. Un fruto que no debiéramos estar comiendo. Un límite de donde Dios dice, mira, esto, David, no está bien. No lo sigas haciendo porque vendrán consecuencias.
Cada uno tenemos un jardín diferente. Pero ¿pero la serpiente es diferente o es la misma? Es la misma. Que tal vez no se nos disfrace como serpiente, como pasó con Eva, pero se nos disfraza de otras formas. ¿Cuál es el propósito? Que traspasemos los límites que Dios ha puesto. Así que cada día el enemigo prepara ataques, no solo a Dios, sino también a su palabra, a su carácter. Le encanta poner en duda lo que Dios dice. Porque si en algo es experto Satanás, es en eso. ¿Será que entonces Dios sí quiso decir eso? Pero Dios es claro con qué es lo que le gusta y no le gusta. Pero ¿será? Es lo que Satanás implantó en cada uno de nosotros. Entonces, infortunadamente, por nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros, al igual que nuestros primeros padres, seguimos acercándonos a la serpiente, entrando en diálogo con la tentación, adaptando las palabras del enemigo, viendo la prohibición como si fuera algo exagerado, ¿sí? E infortunadamente, y en lo último, nos hacemos partícipes de la conspiración y eso nos hace caer finalmente en pecado. Entonces, estamos viendo las cosas paralelas, lo que pasó con nuestros primeros padres y el Espíritu Santo ayudándonos a analizar cada una de nuestras vidas. Así que, precisamente, si hay algo a lo que nuestros sentidos le fascina, le encanta, es el pecado. Porque somos carnales. Nuestro sentido le fascina. Para los que algún tiempo para los que venimos de Babilonia, comíamos chicharrón de mil hace muchos años. Para los que veníamos de Babilonia, claro, miren, el olorcito agrada, ¿sí? Los que comimos cerdo durante mucho tiempo, el sabor es rico, la lechona deli, sobre todo en diciembre con o sea, en sabor es rico, pero Dios dijo no la coman. Entonces, como a nuestros sentidos les encanta el pecado, aunque ya sabemos que comer cerdo no es bueno, de vez en cuando uno pasa por la Caracas, el olorcito agrada. Claro, es nuestra naturaleza pecaminosa, pero Dios dijo no. Tomando un pequeño ejemplo. También a veces, en nombre de la superación personal, sacrificamos nuestra fidelidad a Dios. Esa es otra forma como el enemigo le encanta hacernos pecar. En nombre de la superación personal, entonces, no devolvemos lo que a Dios corresponde. En nombre de la superación personal, entonces, queremos sacar a Dios de la ecuación, haciendo nuestros negocios y deberes en día sábado. Hay muchas cosas. Pueden haber miles de ejemplos. Todo en nombre de la superación personal. ¿Sí? Pero queremos sacar a Dios de la ecuación. ¿Vale? Entonces, siguiente, amor, porfa. Que no sé, ¿tú puedes ver ahí el número de la diapositiva que vamos? Que no se alcanza a ver. 6. Ok. Entonces, resulta que en Génesis 2, versículo 17, Dios hace una advertencia. Y nosotros vamos a encontrar una similar. Siguiente, por favor. Digo, ¿cuál? Siguiente. No, anterior, dos anteriores, por favor, las 6. Eso. Hay algo interesante allí, es que Dios pone entonces un límite. Entonces, ¿qué árbol no debían comer? Se le da dos nombres. Uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el otro nombre se le da al árbol que está en medio del jardín. Son esos dos nombres. Ahora, ¿podían disfrutar ellos de todo el resto de la creación? Amén. ¿Sí? Los puso como reyes para gobernar o co-gobernar todo ese territorio y lo que tenía. Sí, muy bien. ¿Qué fue lo único que Dios dijo? No coman ese fruto, ese árbol. ¿Vamos bien? Ahora, ¿cuántos días de la semana nos dio Dios para disfrutar? 6, claro, para nuestras cosas, ¿no? Nuestras cosas y lo demás, ¿cierto? Pero ¿qué día dijo Dios? Este no. El séptimo día, el sábado, el Shabbat. Pues fíjense que aquí está el principio. Ahora, ¿le dio una promesa similar al pueblo de Israel? Por supuesto que sí. Cuando dice, podrás comer
También esa expresión insta al pueblo a gozarse en la tierra prometida como le prometió al pueblo de Israel. Ustedes tendrán esa tierra, la van a poder gozar, van a poder disfrutar de ella. Pero ¿qué pidió Dios a cambio? Obediencia. ¿Cuál fue el pacto? Si ustedes escuchan mi voz, ustedes serán mi especial pueblo porque toda la tierra es mía, dice el Señor. Pero ha prometido, si escuchan mi voz, ustedes serán mi pueblo. Reino sacerdotes, nación santa, todo lo que había dicho el Señor. Siguiente. Siguiente. Entonces, ya vino el límite. No comerás, ¿cierto? Ese no comerás, esa palabrita, no, viene del hebreo lo. Es una negación simple. Tanto así como cuando uno dice a los hijos, no hagas eso. Es algo muy simple. No tiene gran trascendencia, pero es una orden imperativa de que no debe hacerse en el acto. Eso también implica, o eso tiene el significado de la palabra. Entonces hay algo interesante. Fíjense, en Génesis 2, versículo 9, se le presenta a Adán y a Eva el árbol de la vida. Pero en Génesis 2:17 se le presenta el árbol de la muerte. Porque ¿qué pasaría si comían de ese árbol? Morirían. ¿Hay dos caminos? Sí. ¿Podían escoger? Por supuesto. Para el pueblo de Israel pasó algo similar. Fíjense el texto que está aquí en la pantalla. Vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas. ¿Por cuánto qué? No habrás atendido a la voz de ¿quién? De Jehová tu Dios, para guardar los mandamientos y los estatutos que él te mandó. ¿Cuál sería la consecuencia de desobedecer? ¿Era una amenaza o era una advertencia? Cuando Dios les dijo en Génesis 2:17, no coman porque de cierto morirás, ¿era amenaza o era advertencia? Vamos bien. Siguiente, amor. Siguiente. Entonces, como les decía, en Génesis 2:9 y 2:17 se presentan los dos caminos. Deuteronomio 30:19 tiene un texto que es muy bueno y que se les dijo al pueblo de Israel. Ese texto o esa cita dice lo siguiente. Deuteronomio 30:19. Vamos a leerlo. Acompáñeme, por favor. Deuteronomio capítulo 30 y el versículo 19. Y es uno de los textos que más empecé a predicar cuando se me dio las primeras oportunidades por allá en el 2012. Deuteronomio 30 y el versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante, ¿qué? La vida y ¿qué más? Y la muerte. La bendición y la maldición. ¿Qué sigue después? Escoge. Fíjense que allá hay una coma. Escoge. Luego añade. Escoge pues la vida para que vivas tú y ¿quién más? Y tu descendencia. Pero ¿qué es lo que Dios pone enfrente? La vida y la muerte. ¿Pasó lo mismo en el Edén? Claro. ¿A quién le corresponde escoger? A nosotros. Como todos tenemos nuestro propio jardín, así mismo Dios nos presenta el árbol de la vida, el árbol de la muerte. O ese aparente conocimiento del bien y del mal, esa aparente sabiduría superior que el enemigo nos dice que vamos a adquirir cuando sacrificamos nuestra fidelidad, cuando queremos traspasar los límites de Dios. Siguiente, amor. Entonces, para alcanzar la sabiduría, cuando en Génesis 3 y el versículo 5, el enemigo empieza a decir que si comen de ese fruto, sabe Dios que vamos a conocer el bien y el mal, que se nos abrirán nuestros ojos y que seremos como Dios. ¿Lo dijo así o no lo dijo así? Así lo dijo. Seréis como Dios, eso es lo primero. Porque ¿cuál era uno de los deseos de Satanás? Ser como Dios. Claro, él lo dijo en su corazón. Pondré mi trono por encima de las alturas y seré semejante a ¿quién? Al Altísimo. Esa idea la quiso implantar en nuestros primeros padres.
¿Cuál es una de las ideas de la nueva era? Vosotros sois vuestro propio Dios. Ustedes son su propio Dios. Esa es una de las creencias de la nueva era. Ustedes son su propio Dios. Yo soy Dios. Centrado en el yo. Ser uno su propio Dios. Entonces, en ese orden de ideas, cuando Satanás dice que no solo se abrirán los ojos, que en parte fue verdad, que no solo conocerán el bien y el mal, que es parte de la verdad, ¿sí? También dijo que vamos a alcanzar una sabiduría, pero ¿cuál? La sabiduría, la conveniencia de cada quien, ¿no? No la sabiduría divina. Lo que hoy en día se llama es que la verdad es relativa. ¿Vamos bien? Acomodarlo. Entonces, dos preguntas interesantes que aquí se muestran en la presentación. La número uno, ¿en qué consistió el pecado que trajo tantas malas consecuencias a la humanidad? Decimos generalmente desobediencia, ¿cierto? Bueno, ¿qué acción tan horrenda fue haber comido el fruto prohibido? ¿La acción estaría en comer o en qué? Interesante para analizar. Aquí yo voy pasando. Ahora, vamos a leer aquí. La serpiente dijo a la mujer que sus ojos serían abiertos. Una acción que en la Biblia tiene que ver con la adquisición de percepción y conocimientos sobrenaturales. O sea, básicamente lo que el enemigo le dijo a Eva fue, usted va a adquirir un conocimiento, una sabiduría sobrenatural, la misma que tiene Dios si come del fruto. Esa era aparentemente la promesa. ¿Sí? En teoría y presuntamente esa sería la consecuencia. Eso es lo que tendríamos. ¿Sí? La mujer tomó el fruto porque pensó que el árbol era apropiado para llegar a ser más sabio. Clarísimo que Dios dijo, no coman del fruto de ese árbol. ¿En algún momento dijo que no lo tocaran? Nunca dijo eso. Eso Eva lo añadió. ¿Por qué Eva se dejó convencer del enemigo? Esa es una. Muy bien, hermano Jairo. Ahora les pregunto yo, ¿cuántos de ustedes han visto ver una serpiente hablar? Nadie. ¿Qué pasaría si una serpiente aquí, una boa constrictor de 2,5 metros, se parara y les hablara? Si la mano sin que habla, Entonces, primero porque codició, claro que sí, hermano Jairo, pero segundo, es que ninguno de los animales hablaba. Y este animal habló. Y en el deseo de toda la gente, es como en la historia de la redención, deja claro que Eva se dejó vislumbrar, primero por la belleza que tenía la serpiente, y segundo, porque es el único animal que habló. Bueno, habló. Y Eva pensó, si la serpiente comió ese fruto y habló, ¿qué hará conmigo todavía más? Ahí es donde codicia sabiduría, la misma sabiduría de Dios. ¿Qué codició Satanás de Dios? Su sabiduría, su trono, su mandato, todo su poderío. Fíjense que esa misma semilla que nació de él, que no hay forma de explicar cómo nació, la que la insertó en nosotros, en los seres humanos, y la quiso insertar en el resto de los seres de los otros mundos. Pero solo nosotros caímos. Carambas. ¿Ah? Siguiente, amor, por favor. Así que, en ese orden de ideas, el árbol de la ciencia del bien y del mal, o del conocimiento del bien y del mal, era un conocimiento para mal, para muerte. Pero el árbol de la vida, al comer solo del fruto del árbol de la vida, nos deja claro y dejaría en claro, no solo ante Dios, sino ante los ángeles y al resto del universo, al resto de los seres de otros mundos, que nosotros confiamos en la sabiduría que proviene de Dios. Porque si Dios dice, solo coman de este árbol, es porque confiamos en lo que Dios dice. Pero cuando traspasamos los límites y comemos del árbol que Dios dijo, no coman, estamos adquiriendo una sabiduría, conocimiento y entendimiento que no proviene de Él. Es decir, confiamos en lo que otro nos dice y no en lo que Dios dice. Entonces, en sí, no es el hecho de haber comido. Fue lo que pasó aquí.
Y en nuestros propios jardines, lo que pasa aquí es lo que hace que el pecado sea abominable. ¿Cuál es el motivo? Claro, traspasamos los límites de Dios, pero como a nuestros sentidos el pecado es tan bonito, ¿sí? A nuestros sentidos el pecado es tan agradable, lo que finalmente aquí, lo que razonamos, lo que pensamos, lo que queremos hacer aquí en la mente, eso es lo que nos lleva a la acción. Eso es lo que es abominable, lo que pasa aquí. Por eso, cuando dejamos que el Espíritu Santo, cuando imploramos que el Espíritu Santo y dejamos que el Espíritu Santo venga y cambie lo que hay aquí, lo demás desaparece. Todo lo demás desaparece. Pero así como el pecado nace aquí, el deseo de hacer la voluntad de Dios también debe nacer aquí. Pero como lo vemos en el tema de la justificación por la fe, ese ni siquiera es un deseo propio, es un deseo que Dios pone en nosotros. Siguiente. Ahora, conociendo o sabiendo el bien y el mal. Fíjense en esta cita poderosa que encontramos en la historia de la redención, página 25. No era la voluntad de Dios que esa inocente pareja tuviera el menor conocimiento del mal. No era voluntad de Dios que la gente conociera el mal. Esa no era su voluntad. Pero ¿qué dijo Satanás? ¿Conoceréis qué? El bien y el mal. Pero Dios no deseaba que conociéramos el mal. Les había otorgado el bien con generosidad y les había evitado el mal. Niños, niñas, papá y mamá siempre van a decir, papito, mamita, no hagas esto. Te están evitando el mal. No te están coartando tu libertad, te están evitando el mal. Pilas, hagamos caso. Con esto, Satanás presentó a Dios como mentiroso. Insinuó con osadía que Dios los había engañado para evitar que alcanzaran una altura de conocimiento igual a la suya. Y es lo que Satanás siempre va a decir. Usted no va a progresar si sigue guardando el sábado. Usted no va a progresar si sigue devolviendo plata porque esa plata le sirve para los buses, para el mercado, para las onces de los niños. Satanás va a hacer lo que sea para que seamos infieles a Dios y traspasemos sus límites. Y entonces nos inserta un falso concepto del bien y el mal. Ahora, ¿robar es malo? ¿Matar es malo? No, es que estoy robando para no morirme de hambre. ¿Eso deja de ser malo? Ahí es donde entonces el concepto de bien y mal cambia según los conceptos de la nueva era. Ser Robin Hood no es malo para los ojos de hoy en día, pero para los ojos de Dios ser Robin Hood sería bueno o sería malo. Eso es lo que Satanás quiere que hagamos y pensemos siempre, que tengamos nuestro propio concepto de lo bueno y lo malo. Alguien ayúdeme porfa con este texto, Efesios 5:10. Efesios capítulo 5, versículo 10, mientras pasamos a la siguiente diapositiva. Efesios 5:10. Un texto poderoso, me encanta. Sí, por favor, Germán. Comprobando lo que es agradable. Amén. ¿Cómo? Comprobando lo que es ¿qué? Agradable a Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Y el espíritu de profecía. No saquemos el espíritu de profecía, mis hermanos, porque sacamos el espíritu de profecía y estamos en problemas. A través de la escritura, con apoyo del espíritu de profecía. Siguiente, amor, por favor. Comprobando lo que es agradable al Señor. La Biblia presenta el conocimiento del bien y del mal como una acción legal de ejecutar o pronunciar juicio ejercida por personas no dependientes, y que en Israel se presenta como un don sobrenatural que procede de Dios. Palabras más, palabras menos, lo bueno y lo malo se juzga por personas que Dios ha puesto allí. ¿Moisés sabía que era bueno y que era malo? Sí, ¿bajo el concepto de quién? Bajo el concepto de Dios. ¿Sí? ¿Salomón sabía que era bueno y que era malo? ¿Bajo el concepto de quién? Bien. ¿Cómo obtuvo entonces Salomón esa sabiduría para saber que era bueno y que era malo? Primero la pidió.
¿O no? No quiero riquezas, quiero la sabiduría. Y uno de los más grandes hechos fue cómo resolvió el hecho de, sin tener allí laboratorios de ADN, para saber quién era la verdadera madre de ese niño. Pues córtenlo por la mitad y le dan uno a cada una. La mamá verdadera que va a decir, no, no me lo maten, déselo a ella. Pero son cosas que solo provienen del cielo, para saber qué es bueno y qué es malo, y a través de su palabra es que podemos conocer realmente qué es bueno y qué es malo. Siguiente, amor. Entonces, ya sabemos de dónde viene esa aparente fuente de que seremos o tendremos una sabiduría superior. Ya sabemos de dónde viene esa promesa falsa. Vivir con sabiduría. Si sabiduría es respetar los límites de Dios, el pecado es violar esos límites. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Violar los límites de Dios. ¿Cuál es realmente nuestro pecado en nuestros propios jardines? Violar los límites que Dios ha puesto. Y esto se aplica para todo. Si hay algo que sabemos que no debemos comer, hombre, no lo coma. Corte con eso. Si hay algo que sabemos que no debemos tomar, no negocie con el pecado. No negociemos con el pecado. No negociemos con lo malo. Dios ha dicho es malo. ¿Sí? No falta un estudio científico para saber que la Coca-Cola es mala. Es mala. No, es que me ayuda con mi tema de la diarrea. Es mala. No, es que pasa. ¿Sí? Es que es lo único que me quita el dolor de cabeza. Es mala. Entonces, fíjense que en nuestro pensamiento de qué es bueno y qué es malo, justificamos lo malo. Nos encanta justificar el pecado, nos encanta justificar lo malo. Así que en ese orden de ideas, ser sabio, según el libro de Proverbios, ¿qué es la sabiduría? O el principio de la sabiduría. Es el temor de Dios. Pero para tener temor de Dios, primero debemos aceptar y respetar los límites que Dios ha impuesto. Eso es ser sabio. Satanás no lo es. No respeta los límites de Dios, pero quiere que nosotros seamos sabios como Él. ¿Qué quiere decir eso? No respetar los límites de Dios. Pecar es hacer lo contrario. El pecado también es usurpar el lugar de Dios y establecer nuestros propios límites. Tremendo. Entonces siempre queremos negociar con la Biblia. Es que yo creo que Dios no dijo eso. Mejor paremos ahí y examinemos de nuevo lo que dice la Escritura, cuando tengamos ese pensamiento. No, es que yo creo que Dios dijo otra cosa. Paremos, seamos prudentes, estudiemos de nuevo el tema y ahí sí. ¿Sí? Entonces, ¿tenemos como humanos deseos muy fuertes con los que luchamos todos los días? Sí. Seguramente la mayor parte de esos deseos están en contra de lo que Dios ha establecido. Seguramente. En ocasiones, muchas o pocas, accedemos a esos deseos traspasando los límites de Dios. Sí, pasa. Porque es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero ¿qué pasa cuando decidimos y decir, Dios, yo quiero empezar a respetar tus límites? ¿Qué creen ustedes que empieza a pasar? Está la lucha. ¿Pero estamos solos en esa lucha? No. Hay una gran diferencia, y es que cuando accedemos a los deseos de Satanás, Satanás nos deja solos y nos deja tirados. Y lo primero que hace, no, yo no sé, yo por él no respondo. Él cayó solito. Yo le puse el plato, él fue el que comió. A mí no me metan, porque es así, porque es un cobarde. Pero ¿qué hace Cristo? Levanta al pecador, lo restaura y lo defiende. Él se esconde en mí, mírame a mí, no lo mires a él. ¿No la diferencia? ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Dónde estás? Me escondí porque estaba desnudo. Fue Dios quien buscó al pecador. Es Dios quien busca al pecador. Es Dios quien restaura al pecador. Es Dios quien está dispuesto a sacarte de donde Satanás te metió. ¿Vale la pena hacerle caso a Satanás? No. Ahora, muy lindo que lo digamos acá. No, lindo. La idea es poner esto en la práctica. Siguiente, amor. Siguiente.
Así que en ese orden de ideas, mis hermanos, ya para terminar, prácticamente aquí se juega pues nuestra vida eterna y todo por algo que se llama autosuficiencia. Aquí la idea con lo que nos queremos ir, mis hermanos, es que de aquí en adelante Dios nos ayude a no traspasar sus límites. Que de aquí en adelante el Espíritu Santo prevalezca frente a esos deseos que tenemos. Deseos que no son nada buenos, deseos que van en contra de lo que Dios ha dicho, deseos que van precisamente en contra aún de nuestra salvación y nuestra vida eterna. Solución. Bueno, no quitemos los ojos de Cristo. No saquemos a Dios de la ecuación. Preguntemos, así como decía Efesios 5:10, que Germán nos hizo el favor de leer. Comprobemos lo que es agradable al Señor. No es lo que le guste a David, no es lo que le guste al anciano, no es lo que le guste al pastor, es lo que a Dios le agrada. Y nuestras vidas, nuestra vida eterna, mucho o poco dependerá de que hagamos lo que Dios agrada, lo que Dios dice, y que no traspasemos esos límites. Oremos para terminar. Ahí de pie, por favor, hermanos, vamos a terminar con una oración. Al andar con Jesús. Querido Padre Celestial, hoy nos has presentado un mensaje poderoso, tal vez algo fuerte. Confesamos, Señor, que hemos traspasado tus límites muchas veces. Confesamos, Padre, hoy que hemos negociado con el pecado, que nuestro concepto propio de bien y de mal realmente hemos hecho más daño que beneficio, que te hemos puesto triste. Sabemos, Padre, que cuando pecamos y decidimos ser autosuficientes, te pones triste, porque tu deseo es que seamos dependientes 100% de ti. Pero queremos suplicar por tu misericordia, queremos implorar, Padre, por el perdón, queremos implorar, Padre, por la fuerza del Espíritu Santo que nos ayude a dejar de ser autosuficientes y sobre todo dejar de pensar como piensan los hombres. Ayúdanos a pensar como tú piensas y a ver las cosas como tú las ves, pero no podemos hacerlo sin el Espíritu Santo. Por eso en Cristo te suplicamos que nos des tu Espíritu. Ayúdanos en todas nuestras tentaciones, ayúdanos que en ese jardín propio que tenemos, que se nos presenta la vida y la muerte, escojamos la vida, que en medio de tanta tentación que tenemos, prevalezca tus deseos, tu voluntad, que siempre prevalezca tu Espíritu Santo. Así que ayúdanos como iglesia en lo individual y ayúdanos, Padre, a ser fieles a ti por encima de todo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, hermanos, ahí puestos de pie, vamos a entonar las estrofas del himno.